Hey, ¿cómo están? Sean bienvenidos a una emisión más de Noticias Internacionales, trayéndole la mejor información de noticias de Ecuador hoy. Última hora. Mucha atención, la Fiscalía General de Ecuador realizó una solicitud formal a las autoridades de Colombia con el fin que suministren toda la información que puedan tener en torno a una supuesta financiación por parte de la guerrilla del ELN al candidato presidencial de ese país, a Andrés David Araúz Galarza. Y es que una publicación de la revista Semana a finales de enero dejó entrever la existencia de archivos que revelarían el supuesto aporte de $80.000. La solicitud realizada por Diana Salazar incluiría también el pedido de que se faciliten los archivos denominados Uriel, encontrados supuestamente en los computadores de este comandante del ELN, abatido por fuerzas de seguridad colombianas a finales del 2020. La petición fue realizada a través de una carta de la Fiscal General del Estado del Ecuador, Diana Salazar Méndez, dirigida a su homólogo colombiano Francisco Barbosa. El candidato Andrés Araúz ganó la primera vuelta como candidato del ex jefe de Estado Rafael Correa y pasó a una segunda vuelta en su carrera por la presidencia de Ecuador. Asimismo, está por definirse quién disputará con Araúz en la segunda vuelta el próximo 11 de abril. Entre esos candidatos aparecen Guillermo Lasso por la derecha y Yacu Pérez, indígena de izquierda. Por su parte, integrantes del partido correísta han negado en distintas oportunidades, señalando una mala intención y considerando la información como una campaña sucia. El propio Rafael Correa se refirió al respecto. No sé quién es Uriel, no sé qué me está hablando, Vicky. Primera noticia que tengo hace 10 minutos cuando conversamos. Entonces es telenovela repetida. Están desesperados porque van a ser derrotados el próximo 7 de febrero. Esperábamos una patraña así, ¿no? Y esto es una nueva patraña más entre todas las que hemos recibido, ¿no? En la carta de la Fiscalía se hace un llamado a las autoridades nacionales para que suministren toda la información necesaria que tenga este organismo en torno a supuestos archivos denominados Uriel que estarían contenidos en los computadores decomisados al extinto jefe del ELN en el departamento del Chocó, Andrés Felipe Vanegas Londoño, alias Uriel. La información que ha trascendido en torno a este caso es que hubo un supuesto aporte de 80.000 millones de pesos por parte del ELN para la campaña presidencial del candidato Araúz. Cabe anotar que las denuncias en relación con este caso han sido formuladas por el candidato Guillermo Lasso, las cuales fueron lanzadas en el cierre de su campaña. Una vez fue remitida esta petición en el marco de la cooperación judicial internacional, se dio inicio al respectivo trabajo de intercambio de información entre los organismos de ambos países y la Oficina de Relaciones Exteriores de estas entidades. Entre los datos descubiertos en las pericias no solo se hablaría del financiamiento a la campaña presidencial del candidato respaldado por Correa, sino también a otros crímenes que repercutirían directamente a Colombia. Mucha atención, noticias de última hora de Ecuador hoy. Indígenas en Ecuador marchan por votación de Yacu Pérez. Los grupos indígenas ecuatorianos se movilizan hacia Quito para unirse a una protesta pacífica, y esto frente al organismo electoral en defensa de la votación lograda por el candidato presidencial Yacu Pérez y sus denuncias de un supuesto fraude para dejarle fuera del balotaje. El fraude se ha consumado cuando intentamos a toda costa que simplemente se abra la funda de las actas presidenciales. ¿Y esto para qué? Para revisarlas en la delegación electoral del puerto de Guayaquil, afirmó Pérez a la prensa, y en medio de unos 600 indígenas y activistas de organizaciones sociales ante la sede del Consejo Nacional Electoral. Y no se permitió, enfatizó el dirigente indígena de izquierda, quien fue reemplazado en el segundo lugar del escrutinio preliminar oficial de elecciones generales por el ex banquero de derecha conservadora Guillermo Lasso. Los simpatizantes de Pérez ondeaban banderas multicolor y levantaban carteles en los que se leía: la voluntad del pueblo se respeta. Pérez, un abogado ambientalista de 51 años, lograba el 19,47% de los sufragios contra 19,66% de Guillermo Lasso, quien tiene 65 años de edad. El economista Andrés Araúz, de 36 años y del fin del exmandatario socialista Rafael Correa, se mantiene desde el inicio a la cabeza, captando 32,62% del apoyo, según el escrutinio preliminar que alcanzó el 99
99,90% de las actas electorales, procesadas, de las cuales 1,25 están pendientes de revisar. Pérez acusa del presunto fraude al correísmo y aliados de Lasso, quien está respaldado por el derechista del Partido Social Cristiano y del fallecido exgobernante León Febres Cordero. Los partidarios de Pérez también se concentraban ante delegaciones electorales en otras capitales provinciales como en Guayaquil, bastión de la derecha conservadora. Parado en la calle frente a la sede del CNE en Quito, Ecuador, que está rodeada de vallas metálicas y protegida por la fuerza pública, el líder indígena afirmó que Lasso, quien aspira por tercera vez el sillón presidencial, busca pasar a la segunda vuelta solo por un ego. Sabe que no va a ganar el señor Arauz, le está haciendo el juego al correísmo, expresó el líder ambientalista, acérrimo opositor a la política del exmandatario socialista. Dame tu opinión al respecto sobre este tema. ¿Alguna inquietud o alguna pregunta? Nos servirá de mucho porque tu opinión es muy importante. Y seguimos con noticias de última hora de Venezuela hoy. Último minuto. Y es que bajo la dictadura de Nicolás Maduro, las reservas de oro en Venezuela cayeron a su nivel más bajo en los últimos 50 años. La reserva de oro de máxima pureza que acumula el Banco Central de Venezuela bajaron unas 12 toneladas en 6 meses. Y esto según el balance divulgado por el emisor del cierre del segundo semestre del año 2020. Frente a las urgentes necesidades de liquidez para enfrentar el desplome de la producción de petróleo y las sanciones de Estados Unidos, el régimen del tirano mandatario ha continuado usando el oro monetario del Banco Central como una fuente de financiamiento. Desde la segunda mitad del año pasado se aceleró el retiro de lingotes de las bóvedas del Banco Central de Caracas. La disponibilidad de oro monetario ahora es de 86 toneladas, la más baja en unos 50 años. El valor de las reservas en oro llegó en diciembre a 5.053 millones de dólares, 60 millones de dólares más que en junio del 2020, cuando fueron valoradas en 4.993 millones de dólares debido al alza del precio del metal. En la primera mitad del 2020 salieron unas 7 toneladas de las bóvedas del Banco Central y, de acuerdo a fuentes y a los datos del balance, las reservas del oro monetario cayeron 19 toneladas durante el año y las autoridades no han precisado el destino de los lingotes. Por décadas las barras de oro del poder del BSV superaron las 300 toneladas hasta que en el periodo del 2015 al 2017 las autoridades chavistas comenzaron a usarlas como garantía para tramitar préstamos con bancos internacionales. Una parte del oro se recuperó y la otra se perdió en los canjes, y desde el 2018 empezaron a menguar los lingotes ahorrados. El pasado mes de septiembre, el propio régimen iraní terminó confirmando lo que se venía denunciando. La dictadura de Maduro pagó la gasolina iraní que llegó a Venezuela para hacer frente a la crisis energética con aviones repletos de lingotes de oro. Así lo confirmó Yahya Safavi, mayor general de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán, quien además dio detalles de los movimientos entre ambos países para concretar las transacciones. Le dimos gasolina a Venezuela y recibimos lingotes que trajimos en aviones a Irán, y esto para evitar cualquier incidente durante el tránsito, afirmó el asesor del Comando General de la milicia iraní durante una ceremonia en Teherán. Tanto Estados Unidos como el gobierno interino de Juan Guaidó denunciaron en varias oportunidades esa transacción entre los regímenes de Venezuela e Irán. Están pagando esa gasolina con oro de sangre sin contratación y sin aprobación del Parlamento Nacional, expresó Guaidó en mayo del año pasado, y ese mes los funcionarios de la dictadura venezolana cargaron unas 9 toneladas de oro, una cantidad equivalente a unos 500 millones, a bordo de aviones con destino a Teherán. La extracción ilegal de oro y su posterior contrabando se ha convertido en una de las únicas fuentes de financiamiento del régimen de Maduro en Venezuela. Turquía e Irán, los Emiratos Árabes Unidos y Uganda son algunos de los destinos conocidos, y en febrero del 2020 un informe de la cadena suiza aseguró que el país europeo también integra esta lista. Además indicó que se sospecha que en distintos bancos locales lavan dinero de altos funcionarios de la dictadura. Si bien la Unión Europea ha sancionado a altos funcionarios y bloqueado la venta de armas, no tiene una prohibición específica sobre el comercio de oro venezolano. Estados Unidos, en cambio, sí ha impuesto sanciones sobre el comercio de oro del país caribeño. En diciembre del año pasado, una fuente quien habló bajo anonimato confesó que gran parte del oro venezolano de la empresa estatal Minerbank es enviado a Cabo Verde, África, donde se encuentra detenido el empresario colombiano Alex Saab, testaferro de Nicolás Maduro. El fin de este movimiento es aceitar la ruta que libere a Saab. En este contexto,
producto de denuncias sobre la dictadura de Maduro. La Royal Canadian Mint Company, empresa canadiense que acuña las monedas de curso legal y de colección de Canadá, suspendió su compra de oro producido por una empresa guyanense tras ser vinculada a la minería ilegal en Venezuela, y esto controlada por distintas mafias en el sur del país caribeño y de la que se vale el régimen chavista para obtener divisas. La empresa en cuestión es El Dorado Trading. La entidad canadiense informó la decisión de que la London Bullion Market Association, el mercado mayorista de lingotes de Londres, le informara que había recibido una queja al respecto. Y esas fueron las noticias de última hora de Venezuela hoy. Espero que el video te haya gustado. Suscríbete y dale me gusta. Comparte esta información con tus amigos y familiares para que estén al tanto de lo que pasa en el mundo.